Bueno, le damos la bienvenida a este podcast que hemos llamado El Libro de Juan, ¿sí? Hemos hecho a lo largo de todo este tiempo un estudio, no sé si tan profundo, pero tratando de ver a Cristo y ver lo que Dios, las verdades presentes que hoy tiene para nosotros. Estamos en el capítulo 17, segunda parte, iniciamos en el día de hoy. Exactamente, bueno, un capítulo donde es la segunda oración más conocida de Jesús, ¿no? La primera oración es el famoso Padre Nuestro y esta es conocida como la oración sacerdotal de Cristo, ¿no? Que haciendo un repaso se divide en tres partes. La primera parte es Jesús orando por sí mismo, que son los primeros 5 versículos. La segunda parte es, ay, está Domingo, qué lindo. La segunda parte es Jesús orando por sus discípulos, el versículo 6 al 19, y la tercera parte es Jesús orando por los próximos discípulos, que eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero es interesante que en que esto ya hablamos, ¿no? Pero al menos como para tener un repaso de toda esta oración, que todo tiene un contexto y todo tiene un significado. Jesús comienza Juan 17 hablando después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ¿no? Es como comienza Juan, estableciendo y entendiendo el tiempo, de todo lo que estuvimos hablando. Y ahí en el versículo 5 dice: Padre, glorifícame ahora en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. Acá vemos justo en esta primera parte cómo Jesús ya entendía lo que era la recompensa. Porque Jesús todo lo que hizo, llegó un momento que estaba todo por consumarse. ¿Y qué es lo que lo dice Jesús al Padre? Bueno, papá, ya está, estoy cumpliendo todo, la cruz está por llegar, ahora yo quiero volver a tener la gloria que tuve antes, ¿no? Y qué importante esto, porque esto nos remite a la importancia de la recompensa que tenemos. Todos nosotros vamos a tener recompensa de acuerdo a la fidelidad en la administración de lo que se nos fue dado. Y esto es importante, porque hoy cuando lo leía de vuelta, en la semana cuando lo leí de vuelta, veía esto, ¿no? De que no nos olvidemos de que a cada uno Dios nos ha dado algo para administrar. A cada uno nos ha dado algo, y que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de administrar sabiamente, con fidelidad, con sabiduría. ¿Por qué? Porque va a venir una recompensa en base a eso, no en base a otra cosa, en base a eso. Por eso mismo Jesús en esta oración dice: de los que me diste no he perdido ninguno. ¿Qué es lo que nos dio Dios? Y empezar a hacernos esta pregunta: ¿qué es lo que nos dio Dios a cada uno para administrar? Y esto es fundamental entender, porque no estamos jugando a la iglesia. Nosotros estamos en este tiempo porque Dios lo determinó, que vivamos en este tiempo, y hay algo que Dios nos dio a cada uno de nosotros que debemos administrar y que debemos multiplicar, y en base a eso es que vamos a tener o no las recompensas en el cielo. Y esto es fundamental entenderlo. Cristo lo entendía. Por eso Cristo, que dijo: bueno, llegó la hora, glorifícame para que tu Hijo te glorifique, y la gloria que tuve contigo antes, bueno, devolvémela. Es decir, quiero volver a esto, ¿no? Qué interesante. En la segunda parte que ya lo leímos, estamos a modo de repaso y tocar algunas cositas que por ahí no las hablamos. En la segunda parte Jesús ora por los discípulos, ¿no? Y a partir del versículo 6, que dice: los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Los que me diste eran tuyos, tú me los diste y han obedecido tu palabra. Y ahí recuerda que estuvimos hablando un poquito de lo que era la predestinación, ¿no? La predestinación y esta importancia de Jesús cumplir con lo que el Padre le dio, ¿no? Relacionado a lo que recién estaba hablando. Y en esta tercera parte, que Jesús
ora justamente por aquellos que creerán por el mensaje de ellos. Y esta tercera parte comienza con el versículo 20, que es el que vamos a empezar a desarrollar. Son poquitos versículos, así que nos tomamos por ahí la posibilidad de ahondar un poquito más y agregar algunos anexos para poder darle más profundidad a esto que vamos a estar estudiando, ¿no? Comienza el versículo 20 y dice, no ruego solo por estos. ¿Qué estos? Los discípulos, que venía orando por los discípulos, ¿no? Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Así como comienza el versículo 20, y ahí me quiero parar un cachito. Porque acá, lógicamente, somos nosotros. Jesús está orando por nosotros. Nosotros no logramos verlo, pero ese Jesús estaba orando, no sé si lo alcanzaba a ver, porque no tenía la plenitud de Dios, pero estaba orando por aquellos que iban a creer por el mensaje. Ahora, qué importante esto, porque la herramienta que le da a los discípulos para que utilicen y que puedan llegar a nosotros a lo largo de todas las generaciones, ¿cuál es? A ver. ¿Cuál? El mensaje, exactamente, ¿no? Es decir, el mensaje es la herramienta poderosa que da, ¿no? Porque dice, ruego también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por el mensaje de ellos. Por el mensaje de ellos. Y esto no es un dato menor, ¿no? No es un dato menor. Ahora, ojo, porque acá es donde quiero aclarar algo, ¿no? Y utilizar esto para poder aclarar algo. El mensaje, que es la palabra de Dios, no debe ser usada como un abracadabra. A veces erróneamente pensamos que por repetir la palabra literal van a pasar cosas sobrenaturales. Y puede ser que sí como puede que no, porque lo importante no es el mensaje literal, sino el principio. Porque si nos remontamos a esa época, ¿cuál era el mensaje que los discípulos estaban llevando? Si la palabra no estaba escrita todavía. En ocasiones se nos ha dicho, no, hay que orar con las escrituras, tenés que agarrar las escrituras y orar lo que dicen las escrituras, ¿no? Y como si eso cambiara algo, ¿no? Y como dijo el pastor, ¿no? Como puede ser que sí, como puede ser que no, porque en realidad no es en sí la letra, sino lo que está dentro, ¿no? Que es lo que siempre decimos. Muchos historiadores conocen todas las escrituras, pero no pueden llegar a ver lo que un hijo de Dios puede llegar a ver por medio de ¿qué? Del Espíritu. Es decir, nosotros, la revelación del mensaje viene por medio del Espíritu que está en nosotros. Entonces, que yo ore la palabra, cante la palabra, no las escrituras, no me va a hacer más o menos, porque ahí yo estoy poniendo de mí, de mi humanidad, poniendo esperanza en lo que yo voy a hacer, que es leer las escrituras y lo voy a cantar o lo voy a orar, como si fuera que yo al accionar algo, ¿no? Y ahí volvemos a esto de que no se trata de lo que está bien, de lo que está mal o de lo que nace de mi humanidad, sino de lo que la vida de Cristo genera en mí. Es decir, Dios me motiva a cantar la palabra, buenísimo, pero no tengo que hacer de mí el Dios de mi vida que sea el cantar la palabra. No, porque la otra vez me funcionó, así que voy a orar con la palabra porque la otra vez le pedí algo a Dios y estaba leyendo un salmo y Dios me lo respondió y tiene... Porque Dios no tiene estructuras, Él tiene vida para darnos, ¿no? Y es importante porque Jesús mismo nos dejó estas enseñanzas, ¿no? Cuando Él hizo las señales milagrosas, sanó a distintas personas de la vista y a ninguna la sanó igual. Sanó distintas personas de sus piernas, de que no podían andar, de que no podían caminar, y sin embargo siempre lo hizo diferente, haciéndonos ver que no se trataba de las acciones, sino de la vida que fluía por medio de él, del espíritu que fluía por medio de él. Entonces, a esto por ahí es que se refiere el pastor en esto de decir, no es que mi amuleto es, bueno, salgo y digo el salmo tal, salgo y digo el versículo tal, no. Ahora vamos a analizar un poquito el mensaje de ellos, ¿no? Que está bueno y también para poder analizarlo, verlo de la época, ver si es el mismo mensaje que tenemos que predicar nosotros hoy, sin entrar en debatir más, porque esto nos va a llevar, puede llevar hasta semanas, ¿no? Pero analicemos algunos capítulos
en los cuales Jesús los envía a predicar. Por ejemplo, Lucas 9, versículo 1 al 6, dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Ese poder se lo dio Jesús desde afuera, hoy ese poder lo tenemos nosotros de adentro. Versículo 2, entonces los envió a predicar el reino de Dios. ¿Qué les envió a predicar? El reino de Dios. Y a sanar enfermos. Recuerden que en aquel tiempo las señales milagrosas eran totalmente necesarias porque era lo que respaldaba de que Jesús era enviado por Dios. Entonces, los envió a sanar enfermos. No lleven, versículo 3, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. En cualquier casa que entren, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Si no los reciben bien, salgan de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra sus habitantes. Así que partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando las buenas noticias y sanando a la gente, ¿no? El reino se ha acercado. El mensaje que ellos predicaban es, el reino se ha venido el reino, se ha acercado el reino. Hay un Salvador, hay alguien en el cual podemos creer, que es el Mesías. Lucas 10, un poquito más adelante, ya no eran 2. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de 2 en 2 delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios está cerca de ustedes. Ese era el mensaje que hablaban los discípulos, ¿no? El reino de Dios está cerca de ustedes. Sigo leyendo un poquito más, dice, cuando los 72 regresaron, dijeron contentos, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió Jesús. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad, ¿no? Eso fue todo lo que pasó en ese contexto, muy, pero muy interesante. Otro versículo más, Marcos 1:14. Dice, después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias, ¿no? Este era el mensaje que predicaban los discípulos. Este era el mensaje que hacía que crean en él y que puedan entrar en este reino, ¿no? En este reino que Dios estaba estableciendo, ¿no? Los discípulos predicaban del reino de Dios que se había acercado a través de la persona de Cristo. Ahora, hoy nosotros no predicamos de un reino que se ha acercado. Nosotros predicamos de un reino que vino, de un reino que se estableció en la cruz del Calvario, de un reino que ya se consumó en esa cruz y que ahora se debe manifestar. Por eso ya lo hemos dicho muchas veces, pero cada vez que nosotros nos enfocamos en venga tu reino, estamos equivocándonos. No es bíblico. No va a venir el reino de Dios. Ya vino en la cruz. Salvo que hablemos literalmente del reino del milenio. Pero tiene que ser específico eso, ¿no? El reino ya vino. Por eso, en Hebreos 12:28, Hebreos 12:28, voy a leer
la Reina Valera, dice, así que habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido. Otras versiones dicen un reino inconmovible. Pero fíjense lo que dice, habiendo recibido. Por ahí la NBI dice, pues, que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Estamos recibiendo porque lo estaba hablando en ese presente de aquel tiempo, por ese entendimiento. Estamos recibiendo por la fe un reino inconmovible, ese reino que fue consumado en la cruz. Es fundamental cómo nos paramos en entender esto, ¿no? La importancia de la posición nuestra como hijos, no desde el conocimiento, sino desde la revelación por medio del Espíritu, ¿no? Porque en realidad uno no, cuando Jesús empezó a darle la tarea a sus discípulos, es decir, bueno, quiero que hablen del reino, quiero que anuncien el reino. Ellos ahí, al momento de empezar a anunciar el reino, empezaron a disfrutar ese glorioso reino. ¿Por qué? Porque al poco tiempo el Espíritu vino a ellos, ¿no? Y hoy nosotros gozamos de tener al Espíritu en nosotros. Entonces, el reino debemos impartirlo, debemos darlo a conocer, pero debemos disfrutar de esas gloriosas riquezas, las cuales se nos han traído reveladas a nosotros en este tiempo, ¿no? Y qué importante entender eso de que nosotros lo vamos a poder comprender y entender cuando dejamos que el gobierno de la vida de Cristo sea el todo, cuando dejamos que Cristo sea nuestro centro, ¿no? Como predicábamos, cuando escuchábamos la palabra el otro día, cuando entendemos eso, podemos empezar a transitar en este disfrutar ese reino. Por eso es que nosotros no decimos, no, ay, bueno, va a venir y bueno, aquel día cuando el Señor venga, aquel día cuando el reino sea manifestado y aquel día el reino ya vino. Cuando Jesucristo entregó su vida, resucitó, ascendió al Padre, envió los dones para que la iglesia pueda crecer y para que cada uno tenga la manera en la que crecer, ¿no? Él dio las gracias y dijo, bueno, de esta manera van a poder seguir creciendo. Va a haber un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro que va a ir instruyéndolos, va a ir haciéndolos crecer por medio del conocimiento de mi vida, ¿no? Entonces, es re importante entender esto de que nosotros, nuestra posición de hijos es lo que nos empieza a dar esa claridad y esa luz al momento de empezar a decir, yo tengo que disfrutar ese reino que me fue dado y que yo tengo la responsabilidad de impartirlo, ¿no? Entonces, por eso fundamental. La versión NBI de Hebreos 12, 28 dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, ¿qué tenemos que hacer? Seamos agradecidos e inspirados por esta gratitud. Fíjense, inspirados por este corazón agradecido. Uno agradece cuando uno recibe algo. Uno no agradece porque uno está esperando algo. Ay, gracias porque dentro de 3 años me va a dar algo. No, gracias por lo que me diste. Por el que me diste. Inspirado claro. por esta gratitud, adoremos a Dios, la adoración, la posición del corazón, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, ¿no? Es importante estar enfocado en esta realidad. Por eso, en base a esto, es fundamental comprender que el poder no está en la palabra literal, sino en el principio. Si fuera en la palabra literal, tendríamos un montón de problemas porque ¿cuál versión utilizamos? Tenemos que utilizar, entonces, tenemos que hablar en griego. Si vamos a decir una palabra, tenemos que hablar en hebreo. Que lo más fiel es la lengua, ¿no? Porque después las traducciones... Exactamente, y ya lo hemos explicado varias veces, ¿no? Muchas veces se piensa que la Reina Valera es la traducción más literal y no es así, porque la Reina Valera es simplemente una traducción más que viene en realidad de la Biblia del Oso, que Casidoro de Reina la publica en 1569 y después Cipriano de Valera en 1602 la revisa y tenemos la Reina Valera en 1960. Pero no digo que no, a mí me encanta también esa versión, pero no pongamos en tela de juicio como una versión más espiritual que otra, ¿no? Utilicemos la que nosotros nos sea de edificación. Entonces, estamos, para los que por ahí se perdieron un poco, estamos en Juan 17, a partir del versículo 20, hablando
de la oración de Jesús, cómo Jesús ora por aquellos discípulos que iban a creer, es decir, por nosotros. Que comienza diciendo, no ruego solo por mis discípulos, sino ruego también por los que han de creer por el mensaje de mis discípulos. Por aquellos que van a creer por el mensaje de mis discípulos. Y versículo 21 que dice, para que todos sean uno. Es decir, acá podríamos decir, bueno, ¿y qué estás rogando? ¿Qué estás orando? Estoy orando para que todos sean uno. El ruego de Jesús es para que seamos uno. ¿Y de qué manera? Padre, dice, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado, ¿no? Y acá donde nos paramos un ratito para charlar, ¿no? Porque el ser uno con Cristo y el Padre tiene un resultado, que es el mundo que cree. Pero de esta oración y de este versículo 21 se pueden desprender tres preguntas. ¿Cómo llegar a ser uno? ¿Qué es ser uno? ¿Y para qué es necesario ser uno? Y con respecto a esta primera pregunta, ¿cómo llegar a ser uno? Es la oración de Cristo. En el versículo 20 dice, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Es decir, saquemos la coma, saquemos el punto de ahí en el 21, leámoslo todo directo y dice, ruego también por los que han de creer por el mensaje de ellos para que sean uno. Es decir, está el 21 ahí, pero en realidad hay una coma, o sea, la frase continúa, ¿no? Es decir, el creer en el mensaje es el que te hace uno, ¿no? No sé si me siguen. Es decir, se llega a ser uno cuando creemos en el mensaje. ¿Qué mensaje tenemos que creer nosotros? El mensaje de la cruz, lógicamente. En el tiempo de Jesús ya dije que el mensaje era distinto. Hoy creemos en esta obra consumada de la cruz. Y no solo creer, sino como venimos hablando a lo largo de todos los evangelios, sino seguir a Cristo. El mensaje de Cristo no solamente era creer, sino seguir a Cristo, el arrepentimiento, un cambio de vida, un cambio de dirección, ¿no? Cambio de gobierno. Es decir, sin Cristo toda persona está perdida. Por eso Cristo es el Salvador. Y qué bárbaro. Ahora, sin el gobierno de Cristo, toda persona está destinada al fracaso. Por eso Cristo es nuestro Señor. Vuelvo a repetir esto. Sin Cristo, toda persona está perdida. Por eso Cristo es el Salvador. Ahora, sin el gobierno de Cristo, toda persona está destinada al fracaso. Por eso Cristo es nuestro Señor. Por eso debemos aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, lo que hablamos. Y ahí nos lleva a lo que hablaba Pablo, en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo con la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ese es el mensaje de la cruz. Ese tiene que ser justamente nuestro pilar para poder avanzar y ser introducidos en el uno. Ahora vamos a desarrollar las otras dos preguntas. No, porque ese uno no es que se llega a ser uno por voluntad propia, ¿no? Porque ese uno está integrado por el Padre y por el Hijo. Nosotros por gracia estamos siendo parte de ese uno, ¿no? Pero es importante entender de que ese uno es único y exclusivo. Porque no viene de una invención humana, no deviene como esto, ¿no? Hay ocasiones en las que uno cree o piensa de que uno está fomentando el uno. Sí, porque nosotros nos reunimos, o porque nosotros nos juntamos a leer, o nos juntamos a estudiar, y yo tengo una congregación, y tengo las células, y tengo un programa de radio, y tengo los podcasts, ¿no? Que grabamos y subimos a YouTube, y estoy fomentando ser el uno, y en realidad esas son estrategias humanas que por ahí colaboran con el uno. Pero en realidad lo que marca la diferencia de este uno, que es único y exclusivo, es que implica que el origen no es natural. El origen no es no salió del razonamiento humano. Entonces permanece.
entonces crece, entonces da fruto, ¿no? Y pensaba cuando hablaba del uno, ¿no? Pensaba en cuando vimos Juan, recuerdan que hablamos de la vid verdadera y que Jesús dijo, separado de mí no pueden hacer nada, ¿no? Tenemos que estar unidos a Él. Y la manera de ser este uno, ¿no? Porque recién leíamos que dice, te ruego también por los que han de creer el mensaje de ellos para que todos sean uno. Es decir, el mensaje que nosotros debemos dar, sí tenemos que leer las escrituras, sí tenemos que prepararnos al momento de impartir la palabra, pero siempre tenemos que dejar que sea el Espíritu. ¿Para qué? Para que al momento de impartir la palabra, al momento de impartir ese mensaje, podamos llegar a ser uno, porque la única manera que seamos uno es cuando estemos por gracia insertados en esa conexión, ¿no? Porque ahí vemos, bueno, más adelante va aclarando la idea de Jesús y nos va orientando hacia dónde va. Pero es importante que tengamos esto en cuenta, que esa unidad se refiere a que es única y exclusiva porque es de Dios. Es una idea divina y no natural. ¿Y por qué? Porque en realidad lo que hablamos siempre, Dios desde el principio hizo pactos con el hombre, que fallaron todos, porque el hombre no los podía cumplir, ¿no? Hizo con Noé, con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, con Moisés. Hizo pactos y algunos fueron más fieles que otros. Pero un poquito más, un poquito menos. Pero ninguno pudo cumplir con exactitud el pacto. No pudo cumplir con lo que requería la naturaleza de Dios, que es la justicia. Entonces, ¿qué pasó? Cristo se levantó y dice, bueno, yo ahora, este es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora el pacto no es hecho con hombre, es el pacto hecho conmigo, ¿no? Es decir, y ahí es donde entramos nosotros, que por el pacto que hizo con Cristo, y Cristo al estar en nosotros somos introducidos en un privilegio que no es de nosotros. ¿Se entiende? Y ahí es donde podemos disfrutar. Por eso es tan importante entender, a ver, todo lo que se jugó Cristo. Cristo en el momento de Getsemaní, cuando estaba ahí a punto de ser entregado, Cristo oraba al Padre, rogaba al Padre, y en su corazón estaba el poder ser librado de la muerte. Pero el ser librado de la muerte, ¿en qué consistía? Consistía en que Él vaya a la cruz y que no se haya encontrado ningún pecado para poder ser resucitado. Porque si se encontraba pecado en Él, Él no podía resucitar. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, la incertidumbre de Él en ese momento fue tremendo. Porque Él, como 100% hombre, tenía que no haber pecado nunca para que la muerte no tenga potestad sobre Él y Él pueda resucitar, se pueda revertir. No sé si se entiende. Es decir, lo que Cristo hizo es tremendo, porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y Él tenía que llegar a la cruz como un cordero perfecto, porque si no llegaba un cordero perfecto a la cruz, Él no iba a resucitar y el plan de salvación no se iba a poder efectuar. No sé si lo logran ver, pero es muy profundo esto y es donde nosotros tenemos que decir, gracias Dios, gracias Cristo por lo que hiciste, gracias por lo que estamos viviendo, gracias por esta libertad, por este gozo, por lo que vos realmente llegaste a hacer con tu vida, ¿no? La pregunta número 2 es, bueno, ¿qué es ser uno? Un poco estuvimos contestando, ¿no? Ser uno es justamente vivir en esta identidad de quiénes somos a través de Cristo. Es entender este pacto, es vivir con una identidad de cuerpo, una identidad de cuerpo constante, entender que somos esa iglesia, ¿no? Es vivir de esa posición espiritual. ¿Y para qué es necesario ser uno? Bueno, el versículo 21 dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, el ser uno es lo que nos genera justamente de que el mundo pueda creer. Si nosotros no vivimos desde esta identidad, desde este lugar, el mundo nunca va a creer, lógicamente. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Ahora, versículo 22. Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Recordemos que esta gloria que está hablando acá
no se refiere al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo todavía no había venido. Esa gloria se refiere al poder que Dios le da. Leímos recién en los evangelios que le dio poder y autoridad para que ellos puedan predicar, para que ellos puedan tener esas primicias del Espíritu Santo y puedan ejercer esta extensión del reino, ¿no? Ahora, recordando que en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba en una nube, en un lugar específico, en una circunstancia específica, ¿no? En cambio ahora nosotros por medio de Jesús pudimos ver esa manifestación de esa gloria y poder por medio de la sabiduría de Jesús, por medio del amor de Jesús, ¿no? Por medio de la santidad, ¿no? Y las manifestaciones que hemos visto a lo largo de todo este capítulo, ¿no? Que Juan las llama señales milagrosas, ¿no? Que eran esos milagros externos, físicos en las personas, ¿no? Era una gloria que se estaba manifestando de una manera completamente distinta, ¿no? Ya estaba desestructurando esto de la gloria, la nube, el momento específico y el lugar específico, ¿no? Porque ya Jesús lo estaba empezando a hacer en distintas circunstancias, en distintos momentos, inclusive rompiendo con la tradición, ¿no? Porque cuando sanó a la persona el día sábado, ¿no? Como empezando a mostrarnos esta desestructuración de que Jesús decía, no es según el libro, es según el Espíritu, ¿no? Empezando a poder mostrar esto, ¿no? Porque, a ver, si Jesús decía, ¿no? Esta unidad es que así como tú y yo somos uno, ¿no? Que ellos sean uno conmigo, ¿no? Empezando a darnos este ejemplo de que no nos basamos por el libro, nos basamos por la vida, ¿no? Empezando a mostrarse desde ese lugar. Así es. Versículo 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Es decir, que esa unidad, ese uno, no solamente se establece en una posición, sino que se va perfeccionando hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿no? Sí. Y ese hasta significa de que hay un momento en el cual ya está, no va a ser necesario más, cuando estemos delante del Padre, ¿no? A veces pensamos de que por estar en Cristo o por congregarnos, nosotros ya alcanzamos algo. Pero es como la escuela, es decir, yo no alcanzo algo cuando estoy en la escuela, yo alcanzo cuando termino la escuela. Mientras estás en la escuela no podés decir que alcanzamos algo. Y acá nosotros estamos en la misma situación, estamos congregando, estamos avanzando, estamos creciendo, pero todavía no hemos alcanzado a lo que Dios nos está llamando a alcanzar, ¿no? Ahora dice, permite que alcancen la perfección, la unidad, así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Qué bárbaro. Ay, Dios mío, Isabela. Qué bárbaro, ¿no? Porque esta revelación de la Trinidad, ¿no? Revelándose Padre, Hijo, Espíritu, ¿no? Diciendo Jesús, somos uno, ¿no? Uno indivisible, ¿no? De la misma manera en la que nosotros debemos serlo con Él, ¿no? Y a medida que vamos escuchando esta palabra y vamos oyendo los distintos pasajes, que ahí veo que están tomando nota, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo esa revelación de ese uno. ¿No? Decirle, papá, ¿yo soy realmente uno con vos? O trato de poner lo mío, ¿no? Como recién decíamos, que a veces vos decís, bueno, las ideas de juntarse, del pasar tiempo, de la comunión de los hermanos, de la edificación del cuerpo, es buenísima, pero no quiero ser yo, quiero que sea tu espíritu, ¿no? Y esto de poder cuestionarnos y decir, bueno, Dios, sos vos el que me está guiando a hacer tal cosa, sos vos en realidad, ¿es tu idea en realidad lo que estoy haciendo o es mi idea y mi buena voluntad, ¿no? Y que podamos ir pidiéndole al Espíritu Santo, porque a medida que vamos leyendo la palabra y a medida que vamos absorbiendo todo lo que Dios tiene para nosotros, que sea no solo el conocimiento de algo nuevo que viene, sino que sea la vida misma de Cristo transformando lo que soy, ¿no? Para ya no volver a ser el mismo, ¿no? Y entender de que su Espíritu obra en nosotros y nos da a conocer esta identidad de hijos cuando permitimos que sea Él, ¿no? Ahí en Romanos 8:16 dice, no, el Espíritu de Dios mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Pero en qué momento lo asegura? Cuando yo sé quién es. Cuando no, esto de la contemplación, de la meditación, del poder pasar tiempo con Dios.
que es lo que me empieza a dar la revelación de su espíritu, ¿no? Porque Jesús nos dice que ustedes no solamente van a dar de lo que tienen, sino que van a hacer cosas mayores de las que yo hice, ¿no? Y expresando esto de que no haya límites en cada uno de nosotros. No, pero ¿qué voy a hacer? O inclusive Moisés, ¿no? Cuando Dios habló a su corazón y le dijo, necesito que liberes el... No, pero ¿qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a decir? ¿Cómo voy a hablar? Empezó a ver su humanidad y hoy Dios nos dice, no importa cuál es tu humanidad. Yo no te estoy llamando a que hagas algo porque veo que sos una persona apta, sino porque veo el corazón y la disposición, y es hacia ese lugar en donde debemos ir, siempre Dios corazón no, humilde. por Siempre, eso es tan importante entender de que estos espacios son los que nos establecen en la verdadera identidad que tenemos que tener. Sí. Tenemos un mundo que constantemente quiere que vos pierdas tu tiempo, que te quiere distraer. Tenemos un mundo, tenemos un sistema, tenemos el diablo y tenemos el pecado que mora en nosotros. Todo eso lo que quiere es hacerte perder tiempo sobre cosas circunstanciales. Solamente Dios es el que nos abre los ojos y nos hace entender lo que realmente es importante. ¿Para qué? Para poder realmente llevar a cabo la función nuestra en el propósito del Padre. Y eso lo encontramos cuando estamos enfocados. ¿Y cuándo estamos enfocados? Estamos enfocados cuando pasamos tiempo, cuando nos reunimos, cuando nos sentamos, cuando le damos lugar a Dios para que Él pueda eliminar de nosotros todas aquellas cosas que nos distraen, ¿no? Cuando ponemos en práctica ese Colosenses 3:3, ¿no? Que dice, pongan toda su atención en las cosas del cielo y no en las de la tierra, y ¿no? todo Cuando el realmente tiempo hacemos eso y decimos, bueno, a ver. Hoy justo hablaba con mi esposa y hablaba de este tema, ¿no? Que hoy, por ejemplo, se me habían presentado, pero entre hoy y ayer se me presentaban 2 trabajos para hacer, pero espectaculares. Espectaculares, como titular, como coordinador de toda una escuela. Y me puse a orar porque en realidad tenía unas ganas de agarrar el trabajo, pero muchísimas ganas porque sé que tengo con qué hacerlo como profesor de música. Pero me estaría desviando del propósito, porque Dios acá no me trajo como profesor de música, Dios me trajo como pastor. Y aunque eso genere pérdida en lo natural, aparentemente, ¿no? Es decir, me estaría desviando de cuál es mi verdadera función en la cual vine. A veces las cosas que te distraen no necesariamente son cosas malas. A veces son cosas buenas, pero no son en el tiempo correcto. Y te distraen, ¿por qué? Porque Dios te está llevando a una dirección. Y a veces uno quiere ir a otra dirección. No nos dejemos guiar por las cosas naturales. Dejémonos guiar por lo que Dios quiere, cuándo quiere, cómo lo quiere. Sí. Y ahí donde vamos a entender de que todo lo demás es circunstancial, ¿no? Fíjense que Juan 17:22, en la versión TLA, lo explica un poquito más claro, me gustó. Juan 17:22 y 23, dice así, la versión TLA. Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, hablando el Padre, ¿no? Con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso, deberán permanecer unidos a mí. Es decir, para que ellos puedan estar unidos entre sí, tienen que estar unidos a mí, ¿no? Esto es fundamental. En toda relación, los acuerdos no se logran cuando las personas se ponen de acuerdo. Se logran cuando las personas están en acuerdo con Dios, porque Dios tiene un solo discurso. Dios tiene una sola dirección. A veces pensamos que los acuerdos se logran cuando uno cede para que el otro tenga razón. No, es un error. El acuerdo se logra cuando se conectan a Dios. Por eso cuando hay problemas matrimoniales, nosotros ¿qué es lo que buscamos? Que los dos se conecten con Dios. Se conectan los dos verdaderamente y ¿saben la cantidad de problemas que nos ahorraríamos? Si tenés problemas matrimoniales porque alguno de los dos o los dos no están conectados con Dios como tendría que estar. Sí. Hace mucho tiempo atrás habían venido, creo que lo comenté igual, un matrimonio de una mujer al ministerio profético y el marido no recuerdo. Pero bueno, el tema fue así, ¿no? Dentro de esas charlas que daban, por ahí talleres, yo comentaba, tenía muchos años casado, que claro, si con el tiempo discusión va.
acá, uno enojado para acá, el otro por allá. Bueno, empezaron a preguntar a Dios cómo armar todo, cómo poder llevar eso. Pero no encontraban, digamos, ellos querían escucharlo a Dios. Y ellos sabían que o estaba agarrado uno o estaba agarrado el otro, pero nadie quería dar situación. Entonces, ¿qué hicieron? En la casa, ¿qué hicieron? Agarraron, pusieron un cartelito con banderín blanco. Ponían acá, acá, acá. En la habitación, en todos lados tenían un banderín blanco. Entonces, si discutían, lo primero que se habían puesto de acuerdo que cualquier malentendido que tuvieran, ¿cierto? Lo primero que tenían que hacer era mirar el papel blanco y cada cual se iba a orar. A los 2 o 3 minutos volvían. Pero dicen la concordancia tremenda. Claro, bueno, fíjense, el banderín blanco que es sinónimo de rendición. De rendición. Decir, bueno, me rindo. Y esa es la idea, rendirse para que Dios tome el gobierno y la soberanía. Claro, pues si no dice que era un bombardeo todo el día. Claro, bueno, así llegaban ellas, después ya no hacía falta los banderines blancos, sabían que tenían que orar, ¿sí o sí? Claro, es importante entender eso, ¿no? Cuando empezás a entender de que en realidad no se trata de las buenas ideas o de quién es el que tiene la razón, no, pero vos estás diciendo esto, no, pero vos estás diciendo lo otro, no, pero aquel, y dejamos que sea Dios. Es que Dios no tiene un doble discurso. Dios siempre nos va a hablar de maneras diferentes. Sí, lógico, se comunica. Nosotros mismos nos comunicamos de maneras diferentes con Dios. Pero ahora, que yo me comunique con Dios de una manera distinta, que Él se revela en mi vida de una manera distinta a la que se le revela a mi esposo, no quiere decir que nos va a decir cosas diferentes. Él siempre va a tener un mismo discurso para todos. Entonces, la importancia de rendirse y decir, bueno, Dios, a ver, ¿hacia qué dirección voy? ¿No? Es entender de que se me va a revelar de una manera a mí, a él de otra, pero no va a direccionar hacia el mismo lugar. El objetivo va a ser el mismo. Y de eso se trata, hacer el uno, ¿no? Es este uno que habla Jesús en estos capítulos, está hablando de eso, ¿no? De entender de que no es que vamos a pensar todos distinto, porque la mente de Cristo es una. Entonces vamos a aportar todos de manera diferente, sí, pero todos con una misma mirada. Porque la mente de Cristo es una sola, ¿no? Le doy vuelta a TLA, ¿no? Juan 17, 22 y 23, estoy diciendo la versión TLA, dice, yo les he dado a mis seguidores el mismo poder que tú me diste, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso, para mantenerse unidos, deberán permanecer unidos a mí, a Cristo, como yo estoy unido a ti, al Padre. Así, la unidad entre ellos será perfecta. Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué hermosa versión, bien entendible y nos ayuda a poder comprender un poco mejor, ¿no? Seguimos con el versículo 24. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta, algo? ¿Algún otro aporte? Muy bien. ¿Nada? Las palabras que me hacen así a otra parte de la Biblia, dentro de lo que estuvieron compartiendo, la palabra sea. Porque esto sabemos que fue escrito bajo la ley, pero hoy en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Pablo decía que de los 2 pueblos hizo uno, y a su vez somos uno en Cristo. ¿De qué manera Cristo oraba y profetizaba, ¿no es cierto? Esto, para que todo esto tenga su cumplimiento en lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Tremendo. Y que podamos disfrutar y vivir de esa unidad de la que Dios quiere para. Qué bárbaro, porque volviendo a la historia, cuando habla de ese versículo de los 2 pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que los separaba, dice la palabra de Dios. Y esa pared intermedia se refería, porque en aquel tiempo el templo, una pared literal. El templo era un lugar donde estaba el patio de los gentiles, donde se encontraban todos los gentiles, y después había una pared donde del otro lado estaban los judíos.
Si un gentil entraba al otro lugar, automáticamente lo mataban. Era prohibido, ¿no? Bueno, Cristo derribó esa pared. Cristo hizo de los dos pueblos un solo pueblo, ¿no? Una sola humanidad, quitando cualquier cosa, cualquier privilegio, toda meritocracia, ¿no? Perdón, pastor. A Jesús cuando lo golpean, ¿dónde lo llevan? ¿Al patio de los judíos? Al patio de los judíos, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque se pasó ahí. Sí, 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 sí. Estuvo ahí. Bueno, estuvo en varios lugares, ¿no? Estuvo ahí con Herodes, estuvo con Pilatos, estuvo en varios lugares. Próximo capítulo vamos a ver el resto. La semana que viene, claro, la semana que viene vamos a ver el resto y vamos a desarrollar bien los lugares. Ahora, versículo 24 dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos del nombre de Dios? Yo les he dado a conocer tu nombre y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado estén en ellos y yo mismo esté en ellos. Y acá ya está profetizando el Espíritu Santo en nuestros corazones, para que yo mismo esté en ellos, para que el amor del Padre esté en ellos, ¿no? Y eso es todo lo que está en nosotros que se tiene que manifestar en la medida que le vamos dando gobierno a Dios. El amor del Padre en nosotros, Cristo en nosotros, esa esperanza de gloria para nosotros realmente poder llevar a cabo esta función, ¿no? Esta función de ser luces, de ser realmente esos hijos que expanden la luz. Y acá me gustaría terminar con una pregunta, ¿no? ¿Cómo está nuestra función evangelística para expander esta luz que el Padre, que Cristo nos ha dado y que eso conlleva una responsabilidad y que está orando para que el mundo crea? A veces caemos en un contentamiento, en un conformismo, en estar cómodos con una verdad y una libertad y nos olvidamos de una función que es para todos, que es llevar a cabo las buenas nuevas en los lugares donde Dios nos puso. Y esto es algo fundamental que no tenemos que olvidar nunca, que en el lugar donde estamos hay una persona que Dios va a poner ahí para que nosotros podamos hablarle. ¿Realmente estamos atentos a esto? ¿Realmente lo estamos cumpliendo? ¿O a veces caemos en la fácil, no, yo ya le hablé, bueno, volví a hablarle, pero no me hace caso, le hablé, bueno, ¿estás orando por esa persona? ¿Tomaste realmente la responsabilidad de esa persona de poder hablar, de poder llevarla a la libertad? En la medida que nosotros sigamos avanzando en esta unidad, el mundo va a creer que nosotros somos y quiénes somos. Hoy le contaba a Facundo, y Facundo me comentaba, no, bueno, pero ahora volví a la clínica y justo ahora tenía una persona al lado, porque no estoy solo, pero ahora se va y ahora vuelve otro. Y le digo, bueno, abrí los ojos, Facundo, porque si Dios te llevó ahí, es porque por ahí tenés que hablarle a alguien de Cristo. No pienses que todo está centrado en uno, ni en vos ni en nosotros. A veces pensamos de que todas las situaciones y las circunstancias que estamos viviendo son todas con respecto a nosotros. Y nosotros ya tenemos la vida, vamos en pos del crecimiento, de seguir avanzando, pero hay otras personas que todavía no conocen la vida. No nos olvidemos de eso. Y en la medida que nosotros trabajemos en pos de que otros conozcan la verdad, Dios se va a encargar, lo que dice el cartel aquel, de todas las añadiduras que van a venir. Terminamos hasta acá, capítulo 17 de Juan. Exactamente, ¿no? Y quería leerles un versículo ahí en Efesios 5, que inicia hablando en el versículo 21, ¿no? Que habla de los deberes conyugales, ¿no? Dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, pero más adelante me gusta en el versículo 30,
que dice, voy a leer la versión NTV, dice, nosotros somos miembros de un cuerpo, ¿no? Hablando de todos nosotros, dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno, ¿no? Habla de los deberes conyugales y habla y hace esa alegoría del matrimonio de Cristo y la iglesia, ¿no? Del ser uno. Vemos a lo largo de toda la escritura de diferentes maneras, por diferentes escritores, hablando de esta unidad que Jesús nos está hablando acá en el libro de Juan, ¿no? Que en esta tarde podamos irnos repensando en esto, ¿no? Que en esta tarde podamos terminar este momento, como recién decía el pastor, pensando qué estoy haciendo, ¿no? Como reflexionando en dónde, cuál es mi posición como hijo. Primero, tengo mi posición como hijo clara, estoy siendo uno con Cristo, estoy realmente haciendo esto que Cristo hizo, que nos amó primero y nosotros amarlo, ¿no? Porque siempre nos remitimos a esto, a que nosotros en realidad respondimos al llamado de Dios para con nosotros. Entonces, Él me amó primero, yo mínimamente lo amo representándolo, siendo uno con Él para poder expresarlo, ¿no? Y todas estas cuestiones que nos hacen no solo pensar, sino también crecer en lo que Él quiere que yo crezca, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Por eso cerramos ahora este capítulo 17, el cual fue un tema central, la oración a tener en cuenta, y la pudimos ver en distintas aristas, ¿sí? Así es. Hasta acá, Juan 17.